Bueno, continuando con el raciocinio, ¿de qué? De que Jesús le dijo al que había sido 38 años paralítico y a la mujer que fue encontrada en adulterio, que no pecaran más. En ese contexto, vamos a incluir la segunda pregunta para enmarcar el raciocinio a donde queremos llegar. Vamos a ver la segunda pregunta. A ver, ahí está. ¿Qué nos manda Jesús? Perdón, es la tercera. Perdón. Ya que pecado es la transgresión de la ley de Dios. Primera de Juan 3:4 dice, pecado es la transgresión de la ley de Dios, o sea, desobedecer los 10 mandamientos de la ley de Dios y todos los principios que están implicados en sus ramificaciones. Siendo que pecado es la transgresión de la ley de Dios, entonces, ¿qué significa no pecar? Porque Jesús a ambos les dijo, y te dice a ti, y me dice a mí, no peques más. La respuesta dice, significa obedecer su ley, obedecer los 10 mandamientos. Él quiere que seamos obedientes. Ahora te hago una pregunta. Si fuese imposible ser obediente, Jesús nos mandaría algo a sabiendas de que es imposible. Si no pudiésemos obedecer a Dios, Jesús nunca nos mandaría ser obediente y habría muerto en vano, porque la muerte de Jesús y su vida sin pecado es la prueba maravillosa, su vida sin pecado es la prueba maravillosa de que un ser humano con una naturaleza pecaminosa caída puede vivir aquí en este planeta sin pecar. En primer lugar, él dejó el ejemplo. Y en segundo lugar, habría sido su muerte en vano porque él murió por los pecados. O sea, murió por la transgresión de la ley de Dios que tú y yo hemos cometido. Entonces, si él no pudiese decirle al pecador, de ahora en adelante obedece, no peques más, no transgredas más la ley de Dios, no violes más los 10 mandamientos de la ley de Dios, su muerte habría sido en vano, porque nadie se podría salvar. No es la obediencia la que nos salva, pero el resultado de la salvación es la obediencia. Mucha atención, esto es sumamente importante. Ahora, ¿cómo y cuándo yo, con un cuerpo tan degradado, tan deteriorado, después de casi 6.000 años de depravación, en este momento de la historia del mundo, cuando la maldad se ha multiplicado más que en cualquier otra generación del mundo, ¿cómo y cuándo yo puedo vivir en obediencia a Dios y puedo obedecerlo? Pues bien, esto lo vamos a estudiar en esta lección. El cómo y el cuándo podemos llegar a realizar y llevar a cabo esa orden de Jesús. Muy bien, voy a abrir aquí, perdón. Muy bien, ahora vamos a la pregunta número 4. ¿Por qué los salvos obtuvieron la victoria? Mateo 25, 34, 35, 36. Porque al amar a su prójimo, amaron a Jesús. Mucha atención. En Mateo capítulo 25, del 31 al 46, el mismo Jesús narra que cuando Él venga con todos sus santos ángeles, Él les dirá a los de su derecha, a los salvos, a los que se salvaron, venid benditos de mi Padre, heredad del reino
preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, por 6 razones. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me hospedaste, estuve enfermo, estuve en la cárcel y vinisteis a mí, y estuve desnudo y me cubriste. Eso significa que Jesús les está diciendo: venid y heredad el reino de los cielos, porque amaste al prójimo. Te vaciaste del yo para llevar una vida de abnegación y sacrificio para poder amar al prójimo. Y de esa manera demostraste que amabas a Jesús. ¿Por qué? Porque al final, cuando ellos le preguntan: bueno, Jesús, ¿y cuándo fue que te dimos el vaso de agua, el plato de comida, te visitamos, te cubrimos, te hospedamos? Él les dirá: cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hicisteis. Qué lindo sería, hago aquí un entre comillas, abro paréntesis, que cada vez que ayudamos a alguien, el Señor permitiera que entrara en nuestra mente el hecho de que para Jesús es como si estuviésemos ayudando al mismo Jesús. Si nosotros viésemos a Jesús con hambre, con sed, forastero, en la calle, desnudo, enfermo, en la cárcel, nosotros echaríamos la casa por la ventana por ser Jesús, para ir a hacer todo lo que pudiéramos por Él, hasta entregaríamos nuestra vida. Pero cuando se trata de un hermano, inclusive de nuestra propia fe, un miembro de nuestra propia familia, un amigo, un conocido, un colega, cuán difícil es para tantos cristianos abrir la mano, ser generoso, abrir el corazón y dejar que del corazón divino fluya a través de tu corazón el amor de Jesús hacia esa persona necesitada. Cuán difícil es. Pero si fuera Jesús en persona, yo personalmente le diría: tienes aquí mi vida para hacer lo que sea por ti. Voy a hacer por ti lo que sea, así me cueste la vida. Pero cuando se trata del prójimo, la situación es diferente. Vamos a leerlo. Abre Mateo 25. Vamos a leer el 34, 35, 36. Mateo 25. 34, 35, 36. Entonces el rey dirá, rey con R mayúscula, Jesús está hablando aquí en tercera persona de sí mismo. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a los que se salvaron: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Repito, Romanos capítulo 13, versículo 8, 9 y 10 dice que todos los mandamientos específicamente que tienen que ver con nuestro deber moral hacia el prójimo y toda la ley en sí se resumen en la práctica del amor, en amar al prójimo. Romanos 13, 8, 9 y 10. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí de acuerdo al título de esta lección 34 que estamos estudiando, que se titula La victoria? Jehová es el que da la victoria. Estas personas que llegarán a la vida eterna, estos salvos, ellos obtuvieron la victoria haciendo el bien, dando amor, dando consuelo, dando simpatía, llevando vida, llevando esperanza, llevando el Evangelio, llevando a Jesús, llevando salvación. No necesita ser necesariamente exclusivamente dando cosas materiales. Hay personas que tienen muy poquito material para dar y sin embargo generalmente son los más generosos.
Pues bien, en otras palabras, estos fueron victoriosos porque amaron a Jesús al amar a su prójimo necesitado, muerto en delitos y pecados, discriminado, a su prójimo desconsolado, o en cualquiera de estas otras condiciones. No necesitan ser única y exclusivamente esas 6. Hay muchas otras formas de ayudar al prójimo. Pues bien, vamos a la pregunta número 5. Pregunta número 5. ¿Cómo vencieron ellos el mal y el maligno? Romanos 12:21. Vencieron el maligno haciendo el bien, así de sencillo. Mira, hay muchas recetas en la Biblia para vencer al maligno y para vencer al mal. Bueno, tal vez no deba decir muchas, pero sí hay varias. Y una de ellas dice, Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si tú te dedicas a practicar el bien, automáticamente dice aquí la Biblia, y eso incluye practicar el bien contigo mismo, ok, no corromper tu mente, no permitir que nada inmundo entre por tus ojos, a tu boca, por tus oídos, ni se aloje en tus pensamientos. Eso incluye el bien contigo mismo y obviamente el bien hacia los demás. En este texto, al vencer el mal, la Biblia nos está diciendo que automáticamente has vencido al maligno, y un vencedor es un victorioso, es un triunfador. ¿Qué tal si doblamos rodillas y le clamamos al Señor para que nos ayude a vivir el resto de la vida que nos queda hasta morir o hasta que Jesús venga? Lo vivimos de esta manera, solamente para hacer el bien para nosotros y para otros. Vamos a la pregunta número 6. Y así seremos, ¿qué? Victoriosos. Vamos a la pregunta número 7. 7. Perdón, 6. 6. ¿Quién es el único que puede darme la victoria? Y aquí está el título de este estudio, de esta lección 34. Proverbios 21:31 dice que el Señor Jehová es el único que puede darme la victoria. Vamos a abrirlo. Proverbios 21:31. Muy bien, por aquí estamos llegando. Dice, mas Jehová es el que da la victoria. Hay algo que tú tienes que hacer para que Jehová te pueda dar la victoria. Este texto no está diciendo que Dios te va a transformar en algún momento de tu vida cristiana en un robot y te va a decir, porque yo tengo el poder, te voy a hacer un victorioso, quieras o no. No, tú tienes algo que hacer. Eso se llama el cómo y el cuándo. Jehová me da la victoria, ¿cómo y cuándo? Hay algo que yo tengo que hacer. Allí vamos a llegar ya. Vamos pues, entonces ten eso presente. El único que tiene poder para darte la victoria es Jehová. Si tú pudieses obtener la victoria por tus fuerzas, por tu capacidad, por tu inteligencia, por tus talentos, no necesitarías a Dios para nada. Jesús no habría necesitado morir en la cruz. Dependemos de Dios 100%, pero hay algo que tenemos que hacer. Ahora sí, la séptima pregunta. ¿Cuál es el secreto para ser victorioso, triunfante y vencedor en la guerra contra el pecado? En realidad es uno de los secretos y se encuentra en Filipenses 4:13, Juan 15:5, Romanos 8:37,
la respuesta, vamos a leerla. Bueno, uno de los secretos es permanecer unido a Jesús, ser fortalecido por Jesús. Filipenses 4:13, tú lo sabes de memoria, o si no lo sabes, puedes memorizarlo. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Juan 15:5, Jesús afirmó, dijo, separados de mí nada podéis hacer. Ahora vamos a colocarlo en el tema que estamos estudiando. Separados de Jesús, ya podemos estar seguros de que estamos derrotados. Porque el único que puede evitar que seamos derrotados por Satanás y sus huestes es aquel que lo derrotó en un cuerpo humano con una naturaleza pecaminosa caída cuando estuvo aquí en la tierra. Como Él es el único que lo ha derrotado, de la única manera en que nosotros lo podemos derrotar al enemigo es estando unidos a Jesús. Mira lo que dice Jesús. Si Él dice, separados de mí nada podéis hacer. No podéis ser victoriosos separados de mí. Imagínate, no hay forma. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Unidos a mí, dice Jesús, seréis victoriosos, no seréis derrotados. Y también tenemos Romanos 8:37. Míralo. Romanos 8:37 dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Pablo no dice vencedores, sino más que vencedores. Pero él dice, ¿cómo? ¿Cómo? Por medio de aquel que nos amó. Fue crucificado en una cruz. Muy bien, vuelvo y repito la respuesta de la pregunta 7. Uno de los secretos para ser victorioso, triunfante y más que vencedor, dice Pablo, en la guerra contra las potestades de las tinieblas, contra el egoísmo que vive en mí, contra el orgullo que vive en mí, contra ese deseo de ser exaltado y de ser homenajeado y enaltecido. Pues bien, uno de los secretos es permanecer unidos a Jesús y ser fortalecidos por Jesús. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Allí no dice, todo lo puedo en mí mismo, que yo tengo fortaleza, soy autosuficiente. No, dependemos completamente de Jesús. Vamos a la pregunta número 8. ¿Qué cosa no le permitirá Jesús al tentador? Recuerda que el tentador es Satanás. Primera de Corintios 10:13. Pues Jesús no le permitirá al diablo que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Es necesario que nosotros pasemos por el horno de la tentación, porque al salir victoriosos somos más fortalecidos para continuar la guerra y la victoria siguiente será más fácil. Ahora mira la moneda por la otra cara. Dios permite que seamos tentados, es verdad, porque tiene que probarnos y tiene que probarle al universo que confiamos en Él. Ahora, si somos derrotados por Satanás en una tentación, será más difícil salir victoriosos en la siguiente tentación. Muy bien, vamos a leer pues en Primera de Corintios capítulo 10 y el versículo 13.
de Romanos sigue Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Mucha atención a este texto. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, o sea, que un ser humano no pueda resistir. O sea, Dios aquí está explicando que todas las tentaciones que los hijos de Dios han pasado, en primer lugar, fueron permitidas por Dios. Y Dios sabía que ese ser humano la podía resistir, pero mira cómo entra en detalle cuando dice, pero fiel es Dios y sí que es fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Si Satanás, por cierto, este texto está declarando que Satanás no puede tentar a ningún hijo de Dios a menos que Dios se lo permita. Si Dios no se lo permite, no lo puede tentar. Y de repente, en una de esas tentaciones, Él le propone al Señor, lo voy a tentar con tal tentación. Si Dios sabe que no puedes resistir esa tentación, aquí está diciendo que Dios no le permite al diablo que te tente con la tal tentación esa. O sea que cuando salimos derrotados en alguna tentación, en primer lugar, vivimos esa tentación porque Dios lo permitió, porque sabía que podríamos salir victoriosos. Y en segundo lugar, porque fuimos nosotros los que escogimos desconfiar de la fortaleza de Dios, de aquel que nos da la victoria para salir victoriosos. Eso es muy diferente. Y la partecita final dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ya continuamos.